Después pasamos a la edad de la razón. Después de la adolescencia, el joven arriba a la edad de la razón. Las culturas diferentes colocan la edad de la razón entre los 18 y los 21 años. Pero sea a los 18 o a los 21 años, a partir de esa etapa el individuo es responsable. Su cuerpo se desarrolló y su mente ya está educada lo suficiente para saber qué es bueno y qué es malo en la etapa de la razón. A partir de la edad de la razón se desarrolla lo que podríamos llamar individualidad. Al ser humano, por lo menos en idioma español, supongo que es exactamente igual en el idioma portugués, se le llama un individuo. El ser humano es un individuo, e individuo significa un ser singular que se parece a otros, pero que no es igual a nadie. El individuo es único, es excepcional, es singular en la naturaleza. Es un producto de la naturaleza. El ser humano es un producto perfeccionado, acabado de la naturaleza. A medida que la naturaleza progresa, el ser humano va adquiriendo una individualidad y esa individualidad se parece un poco a la diferenciación que encontramos en todas partes. Miren, de todos los árboles que han existido, existen y van a existir en el mundo, de todos los árboles, no hay dos hojas iguales. Después de millones y millones de hojas que han existido en el mundo. Esa es la superabundancia de la naturaleza. La naturaleza no se repite, crea constantemente cosas nuevas e invita, con esa creación continua de cosas nuevas, invita a la inteligencia humana a ser creativa. Claro que por pereza, en muchas ocasiones, la mente humana sigue carriles que ya están marcados y no se convierten en seres creativos. Pero el ser humano, como parte de la naturaleza, tiene la potencialidad de toda creatividad y si no lo hace es por su propia responsabilidad. La edad de la razón se caracteriza por una inteligencia pensante. Y una inteligencia pensante que piensa por sí mismo, una autoconciencia que piensa por sí mismo, deja de ser creyente como en la edad de la crianza y pasa a ser crítica. Esto los griegos, desde Platón y Aristóteles, lo definieron muy bien. ¿Qué es una actitud crítica? Es querer saber por sí mismo, es querer experimentar por sí mismo. Voy a poner un ejemplo clásico de la filosofía de todos los tiempos. El ser humano ignorante, y digo ignorante sin desprecio, que no ha tenido oportunidad de crecer, que no ha tenido oportunidad de desarrollarse, mira al sol que cada mañana sale por oriente y cada tarde se oculta por occidente. El sol da una vuelta por encima de nuestras cabezas y cuando se oculta viene la noche. Como no tenemos noción de que el planeta en que estamos se mueve, nosotros no nos damos cuenta del movimiento de nuestro planeta, la humanidad durante millares de años ha creído que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Los sentidos dicen eso. Estoy quieto, el Sol se mueve y da vueltas alrededor de la Tierra. Sin embargo, sabemos que no es así, que no es el Sol que da vueltas alrededor de la Tierra, sino que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. ¿Cómo se supo eso? ¿Quién lo supo? ¿Quién lo averiguó?
Un hombre que desconfió de lo que le decían los padres, la tradición, que desconfió de sus propios sentidos y empezó a investigar por sí mismo. El progreso de la humanidad se ha hecho por mentes críticas, mentes que no creen sencillamente, sino que quieren saber por sí mismas. Y entonces comienza la edad de la pesquisa. Este fato lo encontramos también en la vida social de los humanos. Primero vamos al colegio primario, en Argentina decimos al segundo grado colegio secundario y después pasamos a la universidad. En el colegio primario, la crianza no discute con el profesor, no discute con su maestro. Él escucha y aprende. No está todavía en edad de discutir, en edad de hacer crítica acerca de los valores. En la segunda etapa, en el colegio secundario o segundo grado, comienza la mente a formularse preguntas. ¿Esto será así? ¿Será exactamente de este modo? Yo podría averiguar más de esto, podría pesquisar más de esto, pero en la segunda enseñanza igual hay que seguir aprendiendo. Esto se da en los estudios de química. En los estudios de química, en la segunda enseñanza, el estudiante aprende de memoria los valores químicos, no discute con el profesor esos valores. Pero cuando el estudiante pasa formado a la universidad, tiene que investigar por sí mismo si esos valores químicos son exactos o no. Llegó la edad de la experimentación y no de la creencia. Aquí, a partir de esa edad, el individuo adquiere su verdadera dimensión, su verdadera naturaleza. Esa etapa es una etapa muy fructífera, es la etapa de la mayoría de edad, la etapa en que uno llegó a la madurez del pensamiento. Si la vida de un ser humano ha sido útil y el estudio, la capacidad de su inteligencia ha sido bien dirigida, esta etapa es muy creativa. El individuo escucha todo, pero se reserva el derecho de decir sí o de decir no. El individuo ha crecido como individuo. Ya no es una crianza, ya no puede volver a la edad infantil, a la edad ingenua de la crianza. Por eso, pues, si un joven que está en la segunda etapa discute mucho con su profesor, es mal mirado. Pero en la universidad el profesor admite la discusión del discípulo, porque el profesor sabe que no lo sabe todo y el discípulo sabe que está en edad de aprender y que tiene que desarrollarse por sí mismo. Cuando el individuo es formado, no tiene que guardar respeto a otro profesional. Hablan de igual a igual entre los profesionales. Entre los profesionales de la investigación, ya sea química, física, filosófica, nadie se ofende porque otro no esté de acuerdo. El verdadero investigador escucha la opinión de otro para ver qué es lo que tiene de valor esa opinión. Bien, el desarrollo continuo de la mente hace que el hombre arribe a otra etapa de su vida. Hasta ahora tuvimos el bebé, la crianza, el adolescente, el joven y el hombre maduro. Cuando la inteligencia florece en creatividad, el hombre es un talento. Y observemos cómo la naturaleza ha hecho de una masa humana, ha segregado individuos cada vez más diferentes. Los hombres de inteligencia grande no se parecen ninguno a otro. Los de talento menos se parecen los unos a otros. Y esto culmina con el genio. La historia de la evolución humana es muy interesante porque la naturaleza cada vez segrega y separa
a los individuos. Los genios, ninguno se parece al otro. Son geniales. Voy a poner ejemplos de la música. Beethoven no se parece a Tchaikovsky y Juan Sebastián Bach no se parece a Schubert. Todos ellos son grandes genios de la música, han dado contribuciones al progreso de la humanidad. La música eleva mucho. También hay música que perturba, pero la música de esos grandes maestros elevan al espíritu humano. Sin embargo, a pesar de que todos son músicos y que todos hacen música clásica, cada uno de ellos es notablemente diferente a otro. Por eso los entendidos, cuando empiezan los primeros compases, dicen, este es Schubert, este es Rachmaninoff, aquel es Chopin, etc. La individualidad va floreciendo y la individualidad es sinónimo de separatividad. La gente de talento se separa de la masa común. La gente de talento tiene su brillo propio y se reconoce el talento de los demás, generalmente honrando el talento. El problema del talento en los seres humanos está en que otros que quisieran ser tan talentosos tienen envidia, creo que se dice en portugués, envidia en español, y hacen la vida muy difícil, los envidiosos, a aquellos que tienen mucho talento. Pero la inteligencia, si bien da mucha felicidad al que la posee, al mismo tiempo trae inconvenientes en la vida social. La gente de talento a veces fue perseguida, fue crucificada, fue mal comprendida, a veces tuvo que salir y vivir en la soledad, porque la gente más mediocre no entendía por qué este era diferente, porque este tenía asas más grandes y volaba más alto. El talento a veces no se perdonó en la historia de la humanidad. Bueno, hemos estado hablando de la individualidad y del crecimiento de la individualidad. Significa que en el progreso humano hay individuos que tienen una inteligencia apenas desarrollada. Hay otros individuos con algo más de inteligencia, con más, hasta llegar al talento. Hemos también visto que el talento es algo que distingue a un individuo y lo separa de los demás. A la persona talentosa, músico, científico, literato, etc., se le dan honores, se los recibe de una manera especial, porque sabemos que es un producto humano muy perfeccionado, no es el producto humano común. ¿Qué ocurre con ese individuo? Ese individuo puede quedarse solo y hay talentos que han vivido una vida de soledad. Hay otros grandes talentos y genios que entendieron mejor su posición en la humanidad. Entonces, esos talentos han visto que ellos formaban parte de un todo que es la humanidad y que el hombre ignorante y el hombre de talento es un ser humano y tiene las mismas posibilidades y el mismo espíritu dentro de él. ¿Por qué se sabe eso? Justamente por la inteligencia. Porque los átomos que componen el cuerpo de un hombre ignorante, esos mismos átomos componen el cuerpo de un hombre sabio. Los átomos que componen un hombre de raza preta componen el cuerpo de un hombre de raza clara, de cabello loiro. La base fundamental de la naturaleza es la misma para todos. Compartimos la misma vitalidad, la misma materia, la misma organización que no solamente los demás seres humanos, sino de los animales también. En los átomos llenan el universo está lleno de átomos, y el átomo de una galaxia, de una estrella, el átomo de un gran genio,
es exactamente el mismo que el de una margarita, que el de una flor silvestre, que de una luciérnaga, de cualquier animal, inclusive unicelular. Todo esto indica que el factor para una ciudadanía ética en el futuro depende de la educación, depende de la formación cultural y de las convicciones que se tengan. Si ignoro que soy parte de un universo, que el universo es mi familia, que el planeta en que vivo es parte de mi ser y me ha dado el ser físico, y que las potencias espirituales me han dado el espíritu y formo parte del todo, mi actitud ante la humanidad va a ser solidaria. Y la fraternidad no va a ser un término ajeno a mí. Cuando vea hombres de otras culturas, de otras razas, de otras posiciones, voy a saber que forman parte del todo del que yo mismo formo parte. Pero si ignoro esto, crezco en orgullo y cada vez soy más individualista, más fechado, soy un microcosmo que no está en comunicación con sus pares, con el resto de la vida que me anima a mí mismo. Esto es parte de las dificultades del crecimiento de la individualidad. La individualidad, en la inteligencia, el talento, siempre trae separatividad. Los hombres de talento, como dice Schopenhauer en uno de sus libros, los filósofos estamos aislados y nos comunicamos con los filósofos de todas las épocas, pero tenemos mucha dificultad para comunicarnos con el hombre común.